Hola, yo soy María, este es mi canal y en este video vamos a hacer el buzo o el saco que vieron que se llama Cherry on Top, que vieron en la intro. Espero que les guste tanto como a mí y empecemos con las mangas. Lo primero que vamos a hacer es el resorte, lo vamos a hacer con una aguja de 4, esto es tejido a 2 agujas. Acá les estoy mostrando la regla de 3 que hice porque hice primero un gauge en el que descubrí que 10 centímetros eran 25 puntos y como mi mano es de 17, el resorte lo quiero de 17, hice la conversión para saber cuántos puntos necesitaba y en total eran 44. Vamos a trabajar con esta lana espectacular marca Copito. Les juro que se ha convertido en mi lana preferida y como les dije, la aguja de 4 y lo primero que vamos a hacer es montar los 44 puntos. Vamos a trabajar con unos aumentos que son hechos como de la manera incorrecta porque se ve el hueco, pero es intencional porque me gusta que se vean los huequitos en las mangas, me parece que le da un detallito súper interesante. Entonces vamos a hacer un resortico y en el cambio de aguja vamos a hacer el aumento. Yo les voy a enseñar todo, entonces simplemente empezamos montando los puntos de la manera que sea que ustedes los monten. Acá arriba les voy a dejar el video en el que yo enseño a montar puntos en 2 agujas y más adelante les dejo la lista de reproducción de las clases de malla por si quieren aprender. Entonces, una vez tenga listos todos los puntos con los que voy a empezar a hacer el punto costilla, que es K1P1, o sea, un punto por el derecho, un punto por el revés, y de esta manera vamos a como que formar la costillita, que es ese resorte lindo que se hacen los sacos tejidos a 2 agujas. Arriba les voy a dejar el video en el que pueden aprender a hacer este resorte. Es demasiado fácil, vale la pena aprender 2 agujas por este saco porque es demasiado lindo. Entonces, como pueden ver, una puntada por delante, otra puntada por detrás, y de esta manera se va tejiendo el punto costilla durante los 44 puntos o los puntos que ustedes hayan decidido hacer. Recuerden que les voy a dejar el patrón de este saco en mi blog, abajo va a estar el link para que vayan y lo vean. Están las medidas exactas que yo utilicé. Entonces, si ustedes quieren usar sus propias medidas, hacen la regla de 3 simplemente y simplemente usan las mismas, pues la metodología que yo uso, pero sin las puntadas, para que ustedes sepan bien qué es lo que quieren hacer. Cuando tengamos el resorte, toda la vuelta son 12 vueltas en total, acá las estoy contando. Cuando ustedes tengan las 12 vueltas, ya vamos a empezar a tejer puntos de derecho y puntos de revés por todo el tejido, pero hay que cambiar de agujas para que sean más anchas las del cuello y el resorte quede más angosto. Lo que vamos a hacer es la aguja que está al lado del hilo la vamos a dejar chiquita y vamos a cambiar primero la otra con la que vamos a empezar a tejer. Entonces, de esta manera tengo el hilo en la aguja de la izquierda y la aguja nueva a la derecha, y de esta manera voy a empezar a tejer puros puntos K, o sea, puntos knit, durante toda la vuelta. Pero en esta vuelta en la que hay cambio de agujas también vamos a hacer aumento. Entonces vamos a tejer 3 puntos y luego vamos a hacer un aumento. Lo que les digo que el aumento se hace de manera incorrecta es, ya les voy a explicar, pero es básicamente así. Tejemos estos 3 puntos y ahora vamos a hacer el aumento. Es muy sencillo. Hay un hilito que une los 2 puntos siempre. Ese hilito lo vamos a montar en la aguja y ahí vamos a hacer un punto, pero no lo vamos a montar por delante, sino por detrás, como están viendo en este momento. Y de esta manera meto la aguja por delante y ahí voy a tejer y me va a quedar un hueco. Básicamente es un hueco que es un aumento al mismo tiempo. Eso a mí me parece que se ve muy lindo, me parece que quedó muy lindo, entonces por eso se los recomiendo y por eso lo hago así. Pero si ustedes no quieren el hueco, simplemente montan el puntico por detrás y ya no se les va a ver el aumento. Entonces nada, acá hago los 3 puntos otra vez y voy a coger este hilito que une los 2 puntos y lo voy a montar de la parte de atrás de la aguja hacia adelante y por ahí mismo voy a meter la aguja para hacer el punto, y de esta manera voy a hacer los aumentos de toda esta vuelta. Acuérdense, un aumento cada 3 puntos. Si ustedes están haciendo algo más pequeño, creo que el aumento podría ser cada más puntos, o si lo están haciendo más grande, creo que igual cada 3 puede funcionar. Listo, acá ya terminé toda la vuelta, me falta el último aumento y los últimos 2 puntos, y acá les estoy mostrando que para hacer este aumento como al revés, entre comillas, no se tiene que subir el hilo a la aguja, sino que uno mete la aguja por el huequito y ya es como un hack,
por si les sirve. Entonces listo, cuando ustedes terminan ya esta parte, ahí terminé toda la vuelta, hice mis aumentos y mi cambio de aguja. Entonces cuando terminen todos los puntos, la aguja de la izquierda va a seguir siendo pequeña, entonces ya sí la podemos cambiar por la grande, y esta es la manera correcta en la que se hace el cambio de agujas en dos agujas. Cuando están pues circulares, o pues ya si normal es mucho más fácil, pues cuando se están tejiendo con dos agujas separadas. Entonces bueno, ahora lo que vamos a empezar a tejer es el total de la manga en punto jersey, que es el derecho por el derecho y el revés por el revés. Es muy fácil. Arriba les dejo el video donde pueden verlo. Si no lo puedo dejar arriba es porque de pronto el punto jersey está incluido en un video que ya les dejé en la i, entonces búsquenlo. Si algo me preguntan yo les mando el link, pero bueno. Entonces vamos a tejer 7 vueltas después de esos aumentos y vamos a volver a hacer aumentos para que nos quede bien bomber, tipo bomber el saco, la manga. Entonces miren, ahí quedan los huequitos y ya simplemente se hace un aumento cada 5 puntos. Después de eso se teje el resto de la manga y así les va a quedar ya las mangas. Son súper lindas, hacen 2, bajan los puntos y ya les queda perfecto. Bueno, y ahora vamos a seguir con el cuerpo. El cuerpo también se tienen que hacer 2 piezas. La pieza de atrás se hace derecho, entonces yo siempre recomiendo empezar por la de atrás, y la de adelante es la que vamos a hacer como la forma del cuello. Acá les estoy mostrando que también hice aumentos, ahí lo pueden ver, les estoy mostrando el aumento sin hueco. En el cuerpo decidí hacerlo sin huequito porque como era solo un aumento después del resorte, no quise como que se viera el huequito. Entonces lo que tienen que hacer es las mismas 12 vueltas de resorte, cambian la aguja, hacen un aumento cada 5 puntos y tejen el total que ustedes quieran de longitud del cuello, de la espalda. Repiten lo mismo para la parte de adelante, que es esta que les estoy mostrando, y vamos a hacer la parte del cuello. Entonces acá no mostré cómo tejí todo esto porque es literalmente lo mismo de la manga. Se hace el resorte, se teje completo, se hacen los aumentos. Y bueno, acá les estoy mostrando cómo medí yo. Simplemente me pongo como la pieza que hice y ahí con los dedos escojo cuál va a ser el cuello, pues cuál va a ser la longitud del cuello, cuál es la mitad, me lo bajo si quiero tejer más o menos. Entonces hago un estimado con los dedos, pongo marcadores ahí y ya me pongo a contar puntos para que el cuello quede pues específicamente súper bien en la mitad. Tiene que quedar súper centrado porque si no, no. Entonces ahí meto el dedo, pongo los marcadores y listo. Vamos a empezar a hacer la formación del cuello. Esta parte no es enredada, pero es un poquito de poner atención. Entonces vamos a empezar por punto del derecho, ¿cierto? Miren que este es el punto K, el punto knit. Lo vamos a hacer y vamos a tejer hasta el marcador, ¿cierto? Cuando ya decidamos empezar a hacer la formación del cuello, pues el shaping del neck, que se llama pues en inglés. Entonces lo vamos a hacer, vamos a tejer el punto K, recuerden de derecha a izquierda, estamos tejiendo por el derecho, se empieza por el derecho. Si están tejiendo en purl, entonces terminan la vuelta y empiezan en esta. Entonces vamos a tejer hasta el marcador y no vamos a pasar el marcador. Cuando lleguemos al marcador volteamos el tejido, así como están viendo. Mientras lo volteo me demoro. Entonces volteamos el tejido y lo que vamos a hacer es devolvernos. El primer punto lo pasamos derecho siempre. El primer punto no lo estoy tejiendo en este saco. Ustedes pueden decidir tejerlo o no. Es cuestión de cómo les guste el acabado. Yo estoy todavía que no sé cuál es el que más me gusta. Entonces simplemente vamos a devolvernos sin hacer nada. Porque la magia de esto se hace sobre el derecho, pero después de la segunda vuelta. Entonces en la primera fuimos hasta el marcador y acá nos estamos devolviendo. Ahora fui hasta allá y me volví a devolver. Entonces acá ya estoy otra vez en el marcador en punto K. Y lo que voy a hacer es que tengo 3 puntos en la aguja de la izquierda, los últimos 3 puntos antes del marcador. Y acá lo que están viendo es una disminución. Cojo 2 puntos así como están viendo. Así los cojo los 2 en punto K. En vez de coger uno, cojo los 2 de la misma manera. Así se hace la disminución. Entonces cojo esos 2 puntos, tejo el último punto y ya llego al marcador. Entonces de esta manera voy a ir haciendo unas disminuciones que se van a ver como bordeaditas por el cuello y se ve súper lindo. Acá lo que les estoy mostrando es que se me acabó la lana y entré con una lana nueva, entonces que siempre que hagan eso o siempre que hagan cambio de color tienen que amarrar así con un nudito porque si no se va a ver un hueco, para que no se confundan, ¿cierto? Y sobre todo que me quedó justo en la disminución, entonces se ve súper raro, pero ya le hago el huequito y se ve perfecto. Entonces bueno, la disminución queda a un punto del marcador, eso es súper importante. Acá no puse el marcador, se me cayó y se me olvidó y lo estoy viendo allá, por favor María cógelo, pero ya sé que no lo cojo. Entonces simplemente voy a hacer esto 7 veces, me devuelvo en purl. Y cuando me devuelva en knit otra vez, hago una disminución 2 puntos antes del último punto y así sucesivamente las veces que yo quiera. Yo lo hice 7 veces, ustedes pueden decidir
cada cuánto lo hacen, pero esta es sobre la parte de la derecha. Estamos tejiendo de derecha a izquierda por el derecho. Ahora lo vamos a hacer por el revés, pero primero vamos a montar los puntos. Entonces lo que vamos a hacer acá es como desmontar estos puntos. Entonces esta puntada se termina en purl, entonces me voy a devolver acá como están viendo, y cuando me devuelva voy a desmontar. Entonces acá ya me devolví en purl y otra vez estoy por el derecho desmontando puntos. Yo sé que de pronto puede que esté avanzando muy rápido y cuando ustedes lo vean se enreden, pero cuando lo estén haciendo van a entender lo que yo estoy haciendo, sino que si yo grabo esto todo, este video sería una película. Entonces yo les voy mostrando, yo les voy enseñando y ustedes ya, yo sé que lo van a saber hacer. Cuando lo cojan y lo empiezan a hacer, lo van a tener súper claro. Entonces nada, desmonto los puntos hasta el cuello, ¿cierto? O sea, acá están las disminuciones que hicimos como en la partecita del cuello, aprieto súper bien y miren en dónde quedó. Hice estas disminuciones de arriba, acá quedó el cuello, el que estoy señalando, y miren otra vez lo que cerré. Entonces ahí ya, esa es la parte del cuello. Entonces lo que voy a hacer es montar los puntos que están en el centro, que serían los puntos que yo decidí que ese va a ser el tamaño del cuello, los voy a pasar a otra parte. Yo tengo este gancho gigante que es maravilloso, lo consiguen en Adornos de la Tita, pero ustedes lo pueden poner en una lanita, lo pueden poner, hay otros tipos de pinzas de estas gigantes. O sea, lo que tienen que hacer es ponerlo quieto mientras terminamos de tejer lo demás. Entonces lo van a dejar ahí y ya luego seguimos con la otra parte. Entonces listo, dejamos los puntos súper asegurados y quedamos con la parte de la izquierda. Lo que vamos a hacer es voltear el tejido y como no tengo lana, porque como cerré arriba no tengo lana, tengo como los puntos ahí y ya. Entonces voy a empezar sobre la izquierda, o sea, sobre el revés. Súper importante que lo hagamos así, sobre el revés, y simplemente entro con un color, pues cojo lana otra vez. Entonces cojo lana, voy a entrar con el primer punto normal y de esta manera voy a volver a introducir el hilo en el tejido y voy a empezar a hacer las disminuciones que se hacen llegando al cuello. Entonces simplemente acá lo que voy a hacer es tejer en tejido purl, que miren cómo se hace con el hilo de la aguja hacia mí. Entro la aguja, bueno, acá estoy jalando el hilo que traje, bueno, ahora sí, entro la aguja, cojo el hilo y lo paso y así voy haciendo los puntos de revés hasta que llegue a el marcador. Cuando llegue al marcador voy a hacer lo mismo, me voy a devolver, porque recuerden que siempre se hace sobre el frente todas estas disminuciones. Entonces lo que voy a hacer es tejer un punto. Estos puntos sí los tengo que tejer para poder que quede lindo, porque estas son las disminuciones. Entonces, como siempre, el primer punto queda quieto y en el segundo punto se van a hacer las disminuciones. Entonces miren, ese segundo punto lo pasé derecho sin tejer y luego este lo vuelvo a tejer y quedo con 3 puntos en la aguja, uno tejido, uno sin tejer y otro tejido. Y ahí el que no tejí lo voy a pasar por encima del tercer punto y de esta manera voy a hacer esa disminución sin que el primer punto quede tocado. Entonces el primer punto queda intacto y la disminución se hace jugando con los segundos, pues con los 2 puntos. Entonces ya si lo tienen que repetir, repítanlo, se repite las mismas 7 veces y así queda. Entonces miren acá ya como quedó, acá está el cuello y estas pues las disminuciones que hicimos. Estos puntos que están acá luego los vamos a utilizar para hacer el cuello. Vamos a coger puntos también de acá y hacemos un cuello. Este está muy pronunciado porque yo lo quiero hacer grande, pero digamos que con esta técnica ustedes pueden hacerlo hasta acá, o sea, lo que ustedes quieran. Recuerden que a mí no me gusta casi enseñar patrones. El patrón de este lo voy a poner en mi blog para la persona que lo quiera hacer igualito, pero lo que les quiero es enseñar como el sentido, la técnica y lo que hay detrás para que ustedes lo puedan hacer con la lana que quieren y con el diseño que ustedes quieran, porque este va a ser un saco, como pueden ver, es como súper ancho. Entonces quiero que sea como, o sea, es un fit particular. Entonces bueno, ya después verán cómo me queda. Listo, entonces ahora vamos a pegar todas las piezas. Tenemos 2 mangas y la parte de atrás y la parte de adelante con los codos montados. Lo que vamos a hacer es simplemente pegar las piezas, perdón. Yo me grabé en un timelapse pegando todo eso. Simplemente sean muy cuidadosos, lo hacen viendo una serie, es un proceso largo, pero no importa. Entonces ya tenemos la parte de atrás, la de adelante y las 2 mangas puestas. Ahora vamos a hacer el cuello. No es difícil, pero se me perdió el clip de la última parte, entonces yo voy a ser muy clara para que ustedes me entiendan. Lo que vamos a hacer es bajar los puntos que tenemos, montarlos en la aguja
y coger puntos del resto de puntos que no, que están cerrados. Entonces, donde están las disminuciones a los laditos vamos a coger puntos, en la parte de atrás vamos a coger puntos. Esto lo vamos a hacer con esas agujas moradas que están viendo, las de 4, las mismas agujas que usaron para los resortes, porque al fin y al cabo esto es un resorte. Entonces bajamos la pinza, quitamos la lanita, lo que ustedes tengan, y montamos los puntos en la aguja. Eso es lo primero que hay que hacer. Les recomiendo, bueno, no importa porque la aguja queda para los dos lados, entonces pues les iba a decir que terminaran como por el lado izquierdo para que ustedes cojan la aguja con la derecha, pero simplemente, o sea, yo lo hice así y ya después pasé la aguja para el otro lado, ya me van a entender, o sea, los puntos me quedaron en la aguja de la izquierda, entonces yo tenía que seguir tejiendo para el otro lado, estaba muy raro, entonces yo simplemente jalé la aguja y ya quedé con los puntos en la aguja de la derecha. Espero que me hayan entendido, creo que me enredé un poco, pero bueno, miren, acá quedé con los puntos en la aguja de la derecha y voy a entrar en cada punto, en cada disminución que hice, y voy a traer un punto. Simplemente cojo lana y la traigo. De esta manera voy a volver a montar los puntos en el cuello y lo voy a tejer. Entonces miren, entro en el punto, traigo la lana y ahí me quedan los puntos montados. Les recomiendo poner un marcador antes de hacer el primer punto para que sepan dónde empieza la vuelta. A mí se me olvidó, entonces me enredé un poco al final, pero el clip que me faltó es que ustedes siguen haciendo esto durante todo el rato. Se me perdió el clip, o sea, yo estoy segura de que lo grabé, pero no sé, no lo encuentro. Entonces ustedes hacen todo esto en todos los puntos, en los puntos de estas disminuciones, en los puntos que dan a la parte de atrás del saco y en los puntos de las otras disminuciones que vuelven y cierran el coso. Se teje en circular, es decir, no hay derecho y revés, siempre se teje así en circular. Miren, estos puntos son los que hay que coger. También hay que coger esos puntos y se hacen punto K1, P1, el mismo punto resorte de las mangas. Ahora vamos a hacer las cerezas. Espero que les hayan gustado los letreritos que hice para este video. Yo hice los GIFs, lo máximo no. Bueno, entonces comenten cerecitas si están viendo esta parte del video. Lo que vamos a hacer es el tallo. Yo voy a usar esta lana verde que tengo, pues pueden usar cualquiera, el color que a ustedes les guste. Pues verde porque los tallos de la cereza son verdes. Entonces vamos a hacer las cadenetas del tamaño que ustedes quieran el tallo. Yo creo que uso 6, hay 4, 5. Eso, entonces 6. Ah, no, 7. Bueno, eso no importa, o sea, ustedes hacen el tallo de largo que quieran, pisan ahí la cadeneta y de ahí se van a hacer 6 cadenetas, que van a ser en donde nos vamos a devolver para hacer las hojitas. Es súper fácil, simplemente se hacen puntos pequeños a grandes a pequeños. Entonces cuando ustedes tengan esos 6 puntos van a hacer una cadeneta de más para poder devolverse, así como esta. Y en la segunda, o sea, en la segunda cadeneta de la aguja van a entrar y van a hacer un punto bajo. Así como el que están viendo, traen el hilo, tienen 2, pasan 2. Luego del punto bajo vamos a hacer un medio punto. Entonces cojo hilo, antes de entrar, cojo hilo, entro al tejido, pues encuentro el punto en donde voy a entrar. Es muy difícil tejer como sobre cadenetas pequeñas, pues solo hay 6 puntos, entonces es como raro coger el tejido. Pero bueno, entro, traigo el hilo, quedo con 3 en la aguja, paso sobre las 3. Luego voy a hacer un palote alto. Entonces, como pueden ver, estoy aumentando punto bajo, medio punto alto, ¿cierto? Cojo 3, paso y luego cojo y paso 2, cojo y paso 2. Y luego del punto alto voy a hacer un medio punto. Entonces me voy a enchiquetecer, pues o sea, ya se va volviendo más pequeño y de esta manera hago la hojita del tallo de las cerezas. Entonces, bueno, acá hago el medio punto, luego el punto bajo y lo sello al tallito como con un punto deslizado. Entonces acá hago el punto bajo y ya me va a quedar súper linda el tallito. Miren que queda divino. Y se le pone la cerecita abajo y ya queda perfecto. Entonces, bueno, acá estoy haciendo el punto deslizado para que quede bien fijo como sobre el tejido. Y ya, simplemente cadeneta al aire, cortar y me queda el tallo perfecto. Y bueno, la cerecita es muy fácil de hacer. Si saben hacer amigurumis es simplemente hacer una bolita chiquitica, pero yo ahorita después les dejo el patrón acá. Pero lo que vamos a hacer es un nudo mágico, un anillo mágico. Arriba les voy a dejar el video en el que pueden aprender a hacerlo si ustedes no saben. Vamos a hacer 6 puntos bajos dentro de ese mismo punto. El punto bajo pues es el más básico, el más fácil, el más chévere, o sea, reina del punto bajo. Entonces ahí como pueden ver pues que lo estoy haciendo, o sea, hacemos 6 y cerramos y ahí nos va a quedar un anillo mágico de 6 puntos bajos.
Acá lo que estoy haciendo es cerrar ese anillo mágico base, o sea, los 6 puntos bajos, y ya me quedó la bolita para hacer la cerecita. La segunda vuelta es un aumento en cada punto, entonces hago 2 puntos bajos en cada punto para un total de 12 puntos, pero pues no les voy a mostrar toda la cerecita porque, como les dije, el video de pronto queda súper largo, entonces les voy a dejar el patrón de lo que ustedes tienen que hacer, y de todas maneras, si tienen problemas o no son capaces de hacerla, me escriben por Instagram y yo les ayudo. Pero acá les dejo el patrón que ustedes pueden utilizar para hacer estas cerecitas, que como pueden ver se hacen más anchas y luego se ponen más angostas, y ya. Cuando les quede la cerecita así lista, lo que vamos a hacer es que vamos a entrar por ese anillo mágico que acabamos de tejer con la aguja, vamos a salir por el otro lado con la aguja y lo que vamos a hacer es traer el pedacito de lana que nos sobró después de rematar. Entonces cogemos esa lana y la atravesamos por el principio y por la parte de abajo también, como por la nalguita de la cereza, y de esta manera le vamos a dar el toquecito, como que en el centro está chupadita, como las cerezas de la vida real, que en Colombia son súper difíciles de conseguir, pero son deliciosas. Solo se consiguen en algunas temporadas y eso para mí es muy raro porque Colombia es del trópico y las frutas se consiguen todo el tiempo, menos las cerezas, que hay que comprarlas como en la calle. Pues señores, venden cerezas, pero bueno, en fin. Le van a pegar el tallo a pues sí, a la tirita de la cereza, así como están viendo después de mi bueno, en fin. Y ya les queda la cerecita. Y ya no es sino hacer todas las cerecitas que ustedes quieran. Le pueden hacer doble tallo, le pueden hacer doble hojita, la pueden hacer como ustedes se la imaginen, 3 cerecitas, lo que sea, y las pegan al saco. Aunque yo les recomendaría que no hicieran 3 cerecitas, porque yo hice 3 cerecitas y se vio como una ubre, no se vio lindo. Entonces miren, yo tengo todas estas cerecitas que metí en una bolsa llena de papel celofán, entonces se me hizo este reguero, pero bueno, así quedan todas las cerecitas, mi mano con una marca de marcador, y lo que tienen que hacer es pegarlas cada una. Ustedes las pueden pegar todas, o sea, pegar toda la hojita y que quede bordada, o sea, todo el pedacito y que no se despegue, o hacer lo que yo voy a hacer, que es pegarla, o sea, la entro como entre 2 puntas en la mitad, en donde me quedó la tirita, que es entre el tallo y la hoja de la parte verde. Voy a hacer un nudo, lo pego al saco y me quedan así volando, o sea, literal quedan solo pegadas de acá y queda con muchísimo movimiento. Eso depende de lo que ustedes quieran. Yo también hice unas que las pegué completamente, pegué todo el tallo puntada por puntada y también toda la hojita. Las tengo mezcladas, tengo unas pegadas del todo, tengo unas que no. Lo hice para experimentar, pero las prefiero así, las prefiero sueltas. Y ya, aquí está mi cerecita pegada, y lo que tienen que hacer es pegarlas todas, pues solo que ustedes quieran. Si las quieren llenar de todas cerecitas o solo algunas cuantas, ustedes miran a ver cómo las pegan y de dónde las pegan. Ya eso es pues como a decisión de ustedes. Y nada, espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho este diseño. Pues me demoré un montón, lo empecé hace mucho, perdón si de pronto el video está como uñas distintas, en diferentes clips, y eso es porque una parte la grabé literal hace casi 2 meses, esta parte la acabé de terminar, y bueno, ya sabemos que es un diseño de Lirica Matoshi, todo el crédito para ella, simplemente para que nosotros lo podamos recrear si no tenemos acceso a ese saco. Es demasiado lindo, está súper trendy, o sea, siento que está como súper de moda. Y bueno, nada, acá les dejo otro video por si quieren ver, y nos vemos en el próximo video. Chao.